empezar. Bien, sigo insistiendo en que por más que grabemos la clase, bueno, a ustedes no les voy a decir que están conectados, pero por más que la clase la grabemos, la tengamos presente, traten de conectarse a las clases. Porque una vez que acumulen un montón de videos, ya después cuesta empezar a ver todos los videos y ponerse al día con los temas. Entonces les recomiendo que traten de conectarse a la mayor cantidad de clases posible, ¿sí? Porque además se van sacando dudas. Al menos escucharon el tema una vez. Bueno, nos queda para ver de ácido base qué pasa con los equilibrios de protolitos débiles polipróticos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos estas clases de equilibrios ácido-base, yo les presenté esta diapositiva y les dije que dentro de ácido-base nosotros íbamos a estudiar equilibrios de protolitos fuertes, equilibrios de protolitos débiles monopróticos y finalmente protolitos débiles polipróticos. Bueno, entonces en la clase de hoy nos vamos a dedicar a los protolitos polipróticos, ¿sí? Es decir, aquellos que son capaces de ceder o aceptar más de un protón, ¿sí? Dentro de protolitos débiles polipróticos vamos a estudiar ácidos dipróticos y polipróticos. Vamos a estudiar un ácido diprótico y vamos a hacer extensivo para polipróticos, bases dipróticas, anfolitos, ¿sí? Es eso lo que nosotros vamos a ver. Sales de ácidos polipróticos la vamos a dejar aparte. Bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar con los ácidos dipróticos, ¿sí? Y ya les dije, vamos a hacerlo extensivo a aquellos que son polipróticos. Un ácido diprótico es capaz de ceder 2 protones, ¿sí? Y entonces, ¿qué equilibrios están involucrados en un ácido diprótico? Vamos a ejemplificar un ácido diprótico como H2A, que podría ser, por ejemplo, el ácido carbónico, ¿sí? En el primer equilibrio, el ácido diprótico cede su primer protón al agua para dar lugar a una especie parcialmente desprotonada. Y en un segundo equilibrio, esa especie que está parcialmente desprotonada cede el otro protón al agua para finalmente tener la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Esos son los equilibrios que van a participar un ácido diprótico. Por supuesto que si fuese poliprótico, tuviese 3 protones para ceder, bueno, habría un equilibrio más para ese último protón. Además de estos 2 equilibrios, por supuesto, siempre tenemos el equilibrio de autoprotólisis del agua presente. Entonces, vamos a estudiar estos ácidos dipróticos como venimos estudiando el resto de los protolitos, teniendo en cuenta el estudio sistemático del equilibrio, ¿sí? Entonces, ya escribimos los equilibrios involucrados, entonces ahora deberíamos escribir las constantes de equilibrio correspondientes. Entonces, vamos a escribir una primera constante de equilibrio, ¿sí?, de acidez para el primer equilibrio, una segunda constante para el segundo equilibrio y por supuesto que para el equilibrio de autoprotólisis del agua tenemos la correspondiente constante, ¿sí? Fíjense que vamos a tener tantas constantes de acidez como equilibrios tengamos, y tantas constantes de acidez como protones sean cedidos, en este caso, del ácido, ¿sí? Entonces, en este caso, son 2 protones los que va a ceder. Bueno, tenemos 2 constantes de equilibrio. Una correspondiente al primer equilibrio y la otra correspondiente al segundo equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente la constante que corresponde al primer equilibrio es mayor que la constante que corresponde al segundo equilibrio. ¿Y eso por qué se da? Bueno, por una cuestión de que el primer protón le resulta más fácil de ceder al ácido que el segundo protón en donde ya la especie está cargada, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la primer constante de acidez es mayor que la segunda y si hubiese una tercera, mayor que la tercera, ¿está? Eso se da siempre por una cuestión de que cada vez le resulta más difícil a ese ácido ceder los electrones. Por lo tanto,
vamos a decir que este equilibrio, el primer equilibrio, va a estar más desplazado hacia la derecha que el segundo equilibrio. ¿Sí? Si la constante de acidez del primer equilibrio es mayor que la constante de acidez del segundo equilibrio, eso está indicando que el primer equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha que el segundo equilibrio. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos planteadas las reacciones de equilibrio y tenemos las constantes correspondientes, vamos a plantear los balances. Entonces, vamos a empezar con el balance de masas. Y para el balance de masas, vamos a decir que la concentración analítica del ácido, ahí le falta el 2 abajo, ¿sí? La concentración analítica del ácido, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las concentraciones en cuales esa especie se encuentra en la disolución. Entonces, ¿cómo plantearían el balance de masas para este equilibrio? Este equilibrio en esta disolución, ¿en qué especies está presente en la disolución? ¿Bajo qué especies está presente en la disolución? En HA con 1 negativo y en H2A. ¿Así? ¿Sí? Y A con 2, exacto. Bien, bien. ¿Y así? Y así también. Y así también, muy bien. Entonces, tenemos que este ácido diprótico va a estar presente como tal, como la especie parcialmente desprotonada y como la especie totalmente desprotonada. Entonces, la concentración analítica de este ácido va a ser igual a la suma de las concentraciones en el equilibrio de todas las especies presentes. ¿Sí? Vamos al balance de cargas ahora. El balance de cargas, acuérdense, suma de las concentraciones de las especies cargadas positivamente, multiplicadas por su carga, igual a la suma de las concentraciones de las especies cargadas negativamente, multiplicadas por su carga. Bueno, vamos con las especies cargadas positivamente. H3O. Bien, entonces tenemos que el hidronio, el ion hidronio, es la especie cargada positivamente. No tenemos otra especie cargada positivamente en esta disolución. ¿Y especies cargadas negativamente? El OH menos, el HA menos. Hidroxidrilo. Vamos a empezar a nombrarlos como son. Ah, el oxidrilo, perdón. Hidroxidrilo, el hidronio se los conocemos, los otros no importa porque están como esquematizados. Podemos nombrarlos así si quieren como HA, no pasa nada. El hidronio, el oxidrilo tenemos como negativo, ¿qué más? El A con los 2 menos. Muy bien, la especie es protonada. No sé si dije el HA menos. Y el HA menos, perfecto. Bueno, esas son las especies negativas. Fíjense que ahora va multiplicado por su carga. Por lo tanto, acá veníamos siempre con una carga, hasta ahora que la especie totalmente desprotonada tiene 2 cargas negativas. Por lo tanto, va multiplicado por su carga. ¿Sí? Vamos ahora al balance protónico. Acuérdense, especies resultantes de haber ganado un protón multiplicado por el número de protones ganados, igual a especies resultantes de haber perdido un protón multiplicado por el número de protones perdidos. Si tienen que hacer este balance protónico, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las especies resultantes de haber ganado un protón? Hidronio. Bien, el hidronio gana un protón en este caso el agua y se convierte en ion hidronio. Por lo tanto, el hidronio es la especie resultante de haber ganado un protón. No tenemos en estos equilibrios otra especie que haya ganado resultante de haber ganado un protón. ¿Qué pasa con las especies que resultantes de haber perdido un protón? ¿Quién pierde protón y cuál es la especie resultante? El H2A. Bien, el ácido pierde un protón y la especie resultante es HA- sería, ¿sí? La especie parcialmente desprotonada de este ácido. ¿Alguna más? El A2. Bien. Y el oxidrilo. Y el oxidrilo, ¿sí? Entonces, estas son las especies resultantes de haber perdido un protón. El ácido pierde un protón y se convierte en especie parcialmente desprotonada, y cuando este ácido pierde 2 protones, se convierte en la especie totalmente desprotonada. Por eso tenemos un 2 multiplicando acá. Recuerden que es
la concentración en el equilibrio de las especies resultantes de haber perdido un protón multiplicado por el número de protones perdidos. Entonces, el ácido para convertirse en la especie totalmente desprotonada pierde 2 protones, por eso va multiplicado acá por 2, ¿sí? Y después tenemos que el agua es capaz de ceder un protón al agua y se convierte en oxidrilo, como es un único protón, también va multiplicado por 1, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los balances correspondientes. ¿Qué especies vamos a tener en disolución? Bueno, ¿qué especies tenemos en disolución? Vamos a tener en disolución entonces el ácido, ¿sí? Como tal, porque es un ácido débil. Vamos a tener presente la especie desprotonada del ácido. Vamos a tener presente la especie totalmente desprotonada del ácido, los iones hidronio y los iones oxidrilo, ¿sí? Entonces son 5 especies. ¿Se acuerdan que para que podamos resolver, ¿sí?, el problema y poder calcular las concentraciones de las especies en el equilibrio y el pH, teníamos que tener el mismo número de ecuaciones que especies en disolución, ¿sí?, tenemos? Así que ¿qué especies queremos determinar su concentración? Entonces, tenemos 5 especies, deberíamos tener 5 ecuaciones independientes. Y entonces tenemos una con la primera constante ácida, 2 con la segunda constante ácida, 3 con la constante de autoprotólisis del agua, 4 con el balance de masas y el balance de cargas y protónico en este caso son iguales, tenemos 5, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 5 especies que queríamos determinar la concentración, tenemos 5 ecuaciones independientes, entonces podemos resolver este problema. Recuerden que lo primero que teníamos que hacer, similar a lo que hicimos para un ácido débil, es calcular la concentración de las especies en el equilibrio. Y para calcular la concentración de las especies en el equilibrio, nosotros nos vamos a valer de las expresiones de la constante de equilibrio y del balance de masas, ¿sí? Entonces, llegamos hasta acá, ¿sí? Yo no voy a hacer todo el desarrollo porque en este caso es mucho más largo. Fíjense que tendríamos que poner cada una de estas expresiones en función de la especie que a mí me interesa determinar y reemplazarlas en el balance de masas. Primero para una, fíjense que ahora tenemos 3 especies que necesitamos calcular la concentración. Entonces lo deberíamos hacer primero para el ácido, luego lo deberíamos hacer para la especie parcialmente desprotonada y luego lo deberíamos hacer para la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Entonces el desarrollo es bastante largo, nosotros no lo vamos a hacer en la clase, pero sí vamos a ver el resultado y acá entonces tenemos la concentración en el equilibrio para el ácido diprótico, que fíjense que va a depender de la concentración analítica del ácido, de la concentración del ion hidronio y de las constantes de equilibrio. Lo mismo pasa para la especie parcialmente desprotonada y lo mismo pasa para la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Entonces, estas serían las expresiones para calcular la concentración de las especies que yo tengo en disolución cuando tengo un ácido diprótico, ¿sí? Una vez que calculamos esas concentraciones, tenemos estas expresiones, vamos a calcular el pH de la disolución. ¿Cómo hacíamos para calcular el pH? Bueno, para calcular el pH nos metíamos, nos valíamos, del balance protónico, y en el balance protónico lo que hacíamos era reemplazar las concentraciones, las expresiones de las concentraciones de las especies en el equilibrio y operar. Bueno, fíjense, este es el balance protónico, el que nosotros vimos recién. Entonces, antes de comenzar a trabajar, porque fíjense, ya tendríamos que reemplazar esta concentración y tendríamos que reemplazar esta concentración. Nos queda como una expresión demasiado grande, digamos, tenemos muchas variables ahí para operar. Entonces, antes de ponernos a reemplazar, vamos a hacer las simplificaciones correspondientes. En primer lugar, vamos a hacer la simplificación que hacemos siempre cuando tenemos una disolución ácida, una disolución que ya sabemos que es básica. Es decir, como es una disolución de un ácido débil, diprótico, entonces la disolución, por definición, va a ser ácida, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de iones oxidrilo en esta disolución va a ser despreciable, la podemos despreciar.
Fíjense en los equilibrios que la única fuente de iones oxidrilo en esta disolución es la que proviene de autoprotólisis del agua, que al ser una solución ácida va a ser una concentración muy baja, mucho menor que 1 por 10 a la menos 7. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la primera simplificación que podemos hacer y entonces nos vamos a asumir que las concentraciones de ambas especies del ácido van a ser mucho mayores que la concentración de iones oxidrilo en disolución, ya que se trata de una disolución ácida. La segunda consideración que vamos a hacer es la que ya explicamos recién, es decir, que vamos además a asumir que la constante de acidez 1, del equilibrio 1, ¿sí? Va a ser mayor que la constante de acidez del equilibrio 2, ¿sí? La K1 y la K2. Entonces la K1 va a ser mucho mayor que la K2, por eso que les dije recién, ¿sí? Porque al ácido diprótico le cuesta menos ceder el primer protón que ceder el segundo protón. Entonces, si tenemos en cuenta esa consideración, entonces podemos decir que la concentración de la especie parcialmente desprotonada va a ser mayor que la concentración de la especie totalmente desprotonada. ¿Sí? Vuelvan a mirar el equilibrio. La concentración de esta especie en disolución, ¿sí? Va a ser mayor que la concentración de esta otra especie en disolución, porque el primer equilibrio, al tener una constante mayor, va a estar más desplazado hacia la derecha que el segundo equilibrio. ¿Sí? Al ácido le cuesta más ceder su primer protón. Bueno, retomo. Al ácido le cuesta más ceder su primer protón, ¿sí? Les cuesta menos, perdón, ceder su primer protón, y entonces este equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha que el segundo equilibrio, la constante 1 es mayor que la constante 2, y entonces la concentración de la especie parcialmente desprotonada va a ser mayor que la concentración de la especie totalmente desprotonada en disolución, ¿sí? Por esta razón, podemos hacer esta segunda simplificación y entonces, ¿sí? Asumir que también este término lo podemos despreciar, ¿sí? Entonces, llegado a este punto, me va a quedar que la concentración de iones hidronio es igual a la concentración en el equilibrio de la especie parcialmente desprotonada, ¿sí? Que equivale a toda esta expresión, que es lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, tenemos esta expresión y otra vez, bueno, si la tenemos que resolver para poder calcular el pH a partir de, calcular la concentración de iones hidronio y luego el pH, bueno, todavía tenemos una expresión más difícil de resolver. Entonces, vamos a introducir una tercera simplificación que ya la charlamos cuando hicimos lo mismo para ácido débil monoprótico, y es que la concentración de iones hidronio va a ser mayor que el valor de la constante 1 y de la constante 2. Entonces, ¿de dónde sale esto? Vamos a verlo particularmente en este caso. Bueno, en primer lugar, nosotros de la constante de acidez 1, ¿sí? Que tiene esta expresión, podemos reordenarla y la concentración de iones hidronio en el equilibrio, podemos pasarlo al denominador y entonces nos queda esta expresión. De los equilibrios, nosotros sabemos que la concentración en el equilibrio de la especie parcialmente desprotonada va a ser menor que la concentración en el equilibrio del ácido débil, ¿sí? De la forma molecular del ácido. Por lo tanto, si esta concentración va a ser menor que esta concentración, eso implica que la constante de acidez 1 va a ser menor que la concentración de iones hidronio, ¿sí? En relación a la concentración de iones hidronio y la constante 1, ¿sí? Y... Profe, me perdí ahí. Me perdí en el último que dijiste. Te perdiste en el último que dije. Bueno, espera. Vamos a ir a estos equilibrios. Nosotros sabemos que tenemos equilibrios de un ácido débil, ¿no? Y
estos equilibrios, como son de un ácido débil, están, ¿sí?, desplazados hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ácido no está totalmente disociado y por lo tanto, cuando tenemos equilibrios de ácidos débiles, los equilibrios están desplazados hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener una mayor concentración del ácido que la concentración de la especie parcialmente desprotonada y que voy a tener una concentración mayor de la especie parcialmente desprotonada que la concentración de la especie totalmente desprotonada. ¿Sí? Por definición de ácido débil eso. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Aparte yo les dije, porque a ver, me van a decir, pero no dijo que estaba más desplazado hacia la derecha. Bueno, lo que yo les dije es que comparados ambos equilibrios, ¿sí?, siempre, como es una disociación de un ácido débil, está desplazado, es decir, voy a tener mayor concentración, vamos a decirlo así, no vamos a decir que está desplazado. Vamos a decir, como es una disociación de un ácido débil y, en este caso, de la especie parcialmente desprotonada, en esta segunda disociación, vamos a tener mayor concentración del ácido que la concentración que vamos a tener de la especie parcialmente desprotonada, y a su vez vamos a tener mayor concentración de la especie parcialmente desprotonada que la concentración de la especie totalmente desprotonada. ¿Sí? Eso es así, para cualquier ácido débil, monoprótico, diprótico. ¿Sí? Ahora bien, como la constante 1 es mayor que la constante 2, ¿sí?, eso es porque, en realidad, si tengo que comparar, ¿sí?, siempre va a haber mayor concentración, es decir, siempre voy a tener mayor concentración de la especie parcialmente desprotonada que de la especie totalmente desprotonada. ¿Sí? Porque, lo que les dije anteriormente, al ácido le cuesta menos ceder su primer protón que ceder su segundo protón. ¿Está? Pero, al tratarse de un ácido débil, eso siempre es así. La concentración de la especie molecular siempre va a ser mayor que la concentración de la especie desprotonada y, en este caso, que la especie totalmente desprotonada. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, dicho esto, yo ahora lo que estoy diciendo es que la concentración de iones hidronio va a ser mayor que K1 y que K2. ¿Por qué va a ser mayor que K1? Si nosotros vamos a la expresión de la constante de equilibrio y la reordenamos, la ponemos en función de la relación de concentraciones de las especies, nosotros dijimos recién, la concentración en el equilibrio de la especie del ácido va a ser mayor que la concentración en el equilibrio de la especie desprotonada. ¿Sí? Lo explicamos recién. Por lo tanto, si esta concentración va a ser mayor que esta concentración, la concentración de iones hidronio en disolución va a ser mayor que la constante 1. Claro. ¿Sí? Sí. Lo mismo hacemos para K2. La reordenamos y otra vez, si la concentración en el equilibrio de la especie parcialmente desprotonada va a ser mayor que la concentración en el equilibrio de la especie totalmente desprotonada, la concentración de iones hidronio va a ser mayor que K2. ¿Sí? Ahí queda que todo. Sí. ¿Ahí quedó mejor? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces, yo puedo asumir esta simplificación y decir que la concentración de iones hidronio va a ser mayor que K1 y que va a ser mayor que K2. Y si tengo en cuenta eso, puedo simplificar este último término, porque este término tenemos la concentración de iones hidronio al cuadrado. Y este término tenemos la concentración de iones hidronio multiplicado por la constante. Por lo tanto, el producto de las constantes, ¿sí?, va a ser, incluso el producto de las constantes va a ser mucho menor que estos dos términos anteriores. Por lo tanto, podemos simplificar acá y eliminar, digamos, ese término. Es decir, que ese término es despreciable frente a los otros dos términos que tenemos en ese denominador. Entonces, si hacemos eso, nos terminamos con esta expresión, ¿sí? Es decir, nos quedaríamos con esta parte y acá sacaríamos como un denominador la concentración de iones hidronio y operando llegamos a esta expresión, ¿sí? Que la concentración de iones hidronio va a ser igual a esta expresión. Fíjense que otra vez tenemos que la constante 1 en un término separado, ¿sí?, con respecto a la concentración de iones hidronio. Y volvemos a aplicar la misma simplificación, ¿sí? Ya dijimos que la concentración de iones hidronio va a ser mayor que la constante de acidez 1. Por lo tanto, vamos a simplificar esto acá y
operando llegamos a esta expresión, que fíjense que es la expresión para calcular la concentración de iones hidronio para un ácido diprótico. Fíjense que va a depender solamente de la constante de acidez 1 y de la concentración analítica del ácido, ¿sí? ¿Por qué no depende de la constante de acidez 2? Bueno, por eso que decíamos recién, porque la constante de acidez 1 va a ser mucho mayor, el valor de la constante de acidez 1 va a ser mucho mayor que el valor de la constante de acidez 2. Entonces, con las simplificaciones que fuimos haciendo, si nosotros calculamos la concentración de iones hidronio de esta manera, ¿sí? Sería lo mismo que incluyéramos un término con la constante de acidez 2, ¿sí? No hay variación en el resultado. Entonces, fíjense que esta expresión es una expresión idéntica para el cálculo que hicimos para ácido monoprótico, que también era la constante de acidez por la concentración analítica, ¿sí? Entonces, es exactamente igual. Y eso refuerza esto de decir que para un ácido diprótico, la primer constante de acidez es mucho mayor porque al ácido le cuesta menos ceder ese protón, ¿sí? Entonces, si tuviésemos un triprótico, sería lo mismo. La concentración de iones hidrógeno sería igual a la constante de acidez 1, desequilibrio, ¿sí? Por la concentración analítica de ese ácido. Y estaríamos despreciando la constante de acidez 2 y la constante de acidez 3, ¿sí? Después en valoraciones algún ejemplo vamos a ver. Pero lo importante es eso, es decir, bueno, como yo hago esa consideración, que termina siendo cierta, entonces la concentración de ion hidrógeno para un ácido diprótico o para un ácido poliprótico se calcula con el producto de la primera constante de acidez multiplicado por la concentración analítica, bueno, todo raíz, ¿no? ¿Alguna duda? Eso sería de la segunda, ¿no? ¿De la segunda qué? De la segunda disociación. O de la primera. La constante de acidez 1 es de la primera disociación. No, esto, en la fórmula esta que pusiste acá. Esta que estoy mostrando acá. Sí. Esta corresponde a, fíjate que con todas las simplificaciones que nosotros hicimos, llegamos a esta expresión que vamos a incluir solamente la constante de acidez de la primera disociación del ácido. Ok. Vamos acá. Esta vamos a incluir, ¿sí? La constante de la primera disociación, que nosotros ya habíamos explicado por qué, la constante de acidez 1 era mucho mayor que la constante de acidez 2, ¿sí? Profe, Entonces nosotros incluimos la primera constante, la otra la despreciamos, por eso les decía, si tuviésemos un ácido triprótico, tuviésemos una disociación más, despreciaríamos la segunda constante y la tercera constante, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Por esto que explicábamos al principio, que las constantes de acidez de la primera disociación, es decir, al ácido diprótico, al ácido triprótico, le cuesta mucho menos ceder su primer protón que ceder los demás. Por lo tanto, su primera constante de acidez es la constante de acidez mayor y las otras realmente son pequeñas, ¿sí? Si se van a la tabla de constantes, a ver si la tengo a mano, esperen. Así vemos un ejemplo de valores de las constantes concreto para que vean la diferencia. Denme 2 segundos que la busco, que la tengo por acá. Está, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo de un ácido diprótico. Vamos a ir a ver si encuentro el carbónico. Fíjense, la primer constante para el ácido carbónico es 4,3 por 10 a la menos 7. Y la segunda constante para el ácido carbónico, que sería este ejemplo, ¿sí? Tendríamos el ácido carbónico acá, en esta disociación, y después tendríamos el ion bicarbonato, que se disocia a carbonato, ¿no? Entonces, la primera es 4,3 por 10 a la menos 7, y la segunda es 5,6 por 10 a la menos 11. Fíjense qué pequeña que es el valor de la segunda constante, por esto que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la cuenta acá, realmente con estas, no sé, las simplificaciones que nosotros introdujimos, acá, tiene que ver con eso, es decir, bueno, porque en realidad el mayor valor lo tiene la primera constante
Y si tuviésemos otros términos que involucraran la segunda constante, imagínense un producto multiplicado por 10 a la menos 11, no tenemos un valor mucho mayor y no influye realmente en el resultado. Entonces, estas simplificaciones que vamos haciendo, tenemos en cuenta, es justamente por eso, ¿sí? Porque realmente las segundas constantes y las terceras constantes tienen valores muy bajitos. Fíjense, vamos a ir al ácido fosfórico. Es un ácido triprótico, ¿sí? Su primer constante es 7,5 por 10 a la menos 3. La segunda es a la menos 8 y la tercera es a la menos 13, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a medida que se van haciendo las disociaciones, cada vez cuesta más ceder ese protón, las constantes son cada vez más pequeñas y por eso hacemos estas consideraciones, ¿sí? Sí, ya entendí. ¿Sí? Miren, a ver, vamos a hacer otro, a ver. Justo tiene la primera disociación de ácido fuerte. Ese no. Fíjense, el ácido ascórbico, tiene su primera constante en 8 por 10 a la menos 5 y la segunda en 1,6 por 10 a la menos 12. Entonces, algo que, si ustedes miran la tabla de constantes, se reitera, ¿sí? Y entonces, por eso hacemos estas simplificaciones y terminamos en una expresión que, para el cálculo de la concentración de iones hidrógeno, que tiene que ver con que va a depender casi exclusivamente de la primera disociación, ¿sí? Entonces, la concentración de iones hidrógeno que aporta, vamos otra vez a los equilibrios, la concentración de iones hidrógeno que aporta la primera disociación es mucho más significativa que lo que puede aportar de iones hidrógeno la segunda disociación o si hubiese una tercera disociación, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender el pH de esta disolución? Y prácticamente por completo de la primera disociación. Es decir, porque la primera disociación es la que va a aportar más iones hidrógeno a esta disolución. Mucho más que lo que puede aportar la segunda, o si hubiese una tercera, o si hubiese una cuarta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, que cuando nosotros tengamos que calcular en un ejercicio como este, directamente vamos a usar la última fórmula que nos diste, ¿no? Sí, claro. Claro. Usamos directamente esa. Salvo que tengan que calcular las concentraciones en el equilibrio, que generalmente no lo hacemos, ¿sí? Pero si no, vamos a usar esa última expresión, esta que tenemos acá, ¿sí? Bueno, queda claro por qué entonces depende de esa constante, esa primer constante, y solamente esa primer constante. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos ahora a bases dipróticas. No hay muchas bases dipróticas. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, de una sal, que podría ser, por ejemplo, el carbonato de sodio, que se disocia completamente para dar lugar a iones carbonato, por ejemplo, y iones sodio. Entonces, vamos a ¿sí? El carbonato sería una base diprótica. Entonces, vamos a trabajar, como ejemplo, con este A2-, ¿sí? Que sería nuestra base diprótica. Esta base diprótica va a ser capaz de aceptar un protón del agua, ¿sí? En un primer equilibrio, y va a ser capaz de aceptar un segundo protón del agua en este segundo equilibrio. Por supuesto que después tenemos el equilibrio de autoprotólisis del agua. Entonces, nosotros no voy a hacer todo el desarrollo, como hice recién para el ácido diprótico. Ustedes ya saben cómo trabajamos. Vamos a escribir el valor de las constantes. Entonces tenemos la primera constante de basicidad, la segunda constante de basicidad y la constante de autoprotólisis del agua. Después escribiríamos los balances correspondientes con las consideraciones que ya hemos hecho. Y finalmente operamos de la misma manera y vamos a llegar a estas expresiones, a cualquiera de las dos, depende de cómo trabajemos, ¿sí? Que nos van a permitir calcular la concentración de iones oxidrilo en esta disolución de base diprótica.
Les puse también esta expresión porque el libro, en lugar de trabajarlo en función de las constantes de basicidad, lo trabaja en función de las constantes de acidez, es lo mismo, ¿sí? Y por eso ambas expresiones son equivalentes. Fíjense que otra vez esta expresión es idéntica a la expresión que teníamos por una base monoprótica, porque otra vez, ¿sí? El primer equilibrio es el que va a determinar, va a ser determinante para calcular la concentración de iones oxidrilo en disolución, que va a ser, digamos, el equilibrio que más desplazado hacia la derecha va a estar, ¿sí? Recuerden que siempre la concentración de la base diprótica va a ser mayor que la primera especie protonada y que va a ser mucho mayor que la especie totalmente protonada, ¿sí? Eso siempre va a ser así. Pero entre estos dos equilibrios, el primer equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha que el segundo equilibrio. Esta primera constante de basicidad va a ser mayor que esta segunda constante de basicidad y por eso tenemos esta expresión, en donde vemos que la concentración de iones oxidrilo depende de esa constante, ¿sí? Fíjense que esto sería si lo trabajáramos con concentración de iones hidrógeno, pero es lo mismo. Algo para aclarar. Fíjense que en este caso, cuando calculamos en función de iones oxidrilo, lo calculamos en función de la constante de basicidad 1. Y cuando la calculamos en función de la concentración de iones hidrógeno, lo calculamos en función de la constante de acidez 2. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque fíjense cuáles son las especies involucradas. ¿Sí? Las especies involucradas son la constante de acidez 2, si se acuerdan. Y ténganme paciencia igual. La constante de acidez 2, si se acuerdan, era, no lo puse, ¿no? No. Era la de este equilibrio. ¿Se acuerdan? La vimos recién. La constante de acidez 2 correspondía a este equilibrio, en donde fíjense que tenemos esta especie y esta especie. Y si se fijan, la constante de basicidad 1 involucra las mismas dos especies, ¿sí? Entonces, el equilibrio que corresponde a esta primera constante de basicidad 1 es el de la constante de acidez 2, ¿sí? Por eso, en esta expresión donde vamos a calcular la concentración de oxidrilo, usamos la constante de basicidad 1, que corresponde a este primer equilibrio, pero cuando cambiamos y trabajamos en función de la concentración de iones hidrógeno, nos vamos a la constante de acidez 2, ¿sí? Que corresponde a este equilibrio, ¿sí? Siempre tengo en cuenta que estén involucradas las mismas especies, ¿sí? Por eso tengo que tener en cuenta, tengo que tener cuidado, bueno, cuál es la constante que voy a utilizar, ¿tá? Pero siempre, cuando tengan duda de qué constante corresponden, planteen el equilibrio correspondiente y se fijan, bueno, a ver qué especies están involucradas. Bueno, esto corresponde a esta constante, ¿tá? Bien. Y por último vamos a ver los anfolitos. ¿Se acuerdan que los anfolitos eran aquellas especies que pueden actuar tanto como ácido como base? Es decir, que son capaces de ceder un protón como de aceptar un protón. Entonces, otra vez vamos a trabajar a partir de una sal, ¿sí? Que es lo que comúnmente encontramos en los anfolitos. Y recuerden que en este caso, el sodio, ¿sí? Que es el ácido conjugado del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, por lo tanto no se va a hidrolizar en disolución, pero sí se va a hidrolizar esta especie, que es nuestro anfolito, ¿sí? Y entonces este anfolito va a ser capaz de ceder un protón al agua para dar lugar a la especie totalmente desprotonada y va a ser capaz de aceptar un protón del agua para dar lugar a la formación del ácido correspondiente. Un ejemplo de anfolito sería el ion bicarbonato, ¿sí? Que puede ceder su protón al agua para transformarse en carbonato o que puede aceptar un protón del agua para transformarse en ácido carbónico, ¿sí? Ese sería un ejemplo de anfolito.
No vamos a hacer la deducción tampoco en este caso, el mecanismo siempre es el mismo. Tenemos incluido el equilibrio de autoprotólisis del agua, incluimos las constantes correspondientes para cada equilibrio. Fíjense que tenemos una constante de acidez en el primer lugar y una constante de basicidad en el segundo lugar, que fíjense, ya observen, como estamos trabajando siempre con la misma especie en principio, ¿sí? Esta primera corresponde a sería la misma que la constante de acidez 2, y este segundo equilibrio sería el mismo que la constante de basicidad 2, ¿sí? El libro otra vez lo trabaja en función siempre de constantes de acidez, bueno, me faltaba esa, y entonces llega a una expresión para enfolitos que es exclusivamente función de las constantes de acidez, ¿sí? Fíjense que trabaja con la constante de acidez 2, tal cual como está escrita, y en lugar de usar la constante de basicidad 2, utiliza la constante de acidez 1. Fíjense que involucra a las especies que corresponden a la constante de acidez 1, ¿sí? Lo mismo que les expliqué recién. Entonces, esta expresión para el cálculo de las concentraciones en el equilibrio, para el cálculo de la concentración de ion hidrógeno, en este caso va a depender exclusivamente del valor de las constantes de equilibrio de los equilibrios involucrados, ¿sí? En este caso la trabaja en función de las constantes de acidez. ¿Qué consideración hace para llegar hasta acá? Que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, que cuando uno tiene un medio en el cual tiene disuelto un anfolito, ese medio no va a ser ni muy ácido, yo le puse ahí, ni fuertemente ácido ni fuertemente básico, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un anfolito en disolución, generalmente el medio que tiene no va a ser ni tan ácido ni tan básico, y entonces hace esas consideraciones para llegar finalmente a esa expresión. Y entonces, la expresión para calcular la concentración de iones hidrógeno de anfolitos es esta que tenemos acá, que depende de las constantes de acidez, ¿sí? Si lo hiciéramos en función de la basicidad sería lo mismo. Nada más Sí, ponemos las constantes de lo basicidad. que pasa es que en este caso, tenemos que elegir medio que trabajar con una o con otra, pero tranquilamente podemos reemplazar esta constante de acidez. Ustedes saben que la constante las podemos expresar en función de KW, y entonces podríamos trabajarla. Pero en este caso en particular, como es un anfolito, lo que es como que medio sí o sí tenemos que decidir si vamos a trabajar con la básica o si vamos a trabajar con la ácida. Bueno, acá se eligió trabajar con la ácida. Si eligiéramos trabajar con la básica, lo que calcularíamos sería la concentración de iones oxidrilo, usaríamos la KB2, pero esta K no la podríamos escribir así. Tendríamos que escribirla como un equilibrio de una base, digamos. Entonces lo tenemos que escribir, digamos, al revés. Podemos decir así, algo así. No es exactamente al revés, pero bueno, es lo que tendríamos que hacer. Y entonces ya no tendríamos una expresión en función de la concentración de iones hidrógeno, sino que tendríamos una expresión en función de la concentración de iones oxidrilo, ¿sí? Pero también tenemos que elegir. Si trabajamos con basicidad, bueno, las dos tienen que ser de basicidad, y si trabajamos con acidez, las dos tienen que ser de acidez. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Profe, me perdí un poco qué sería un anfolito. O sea, es como como que la disociación de ese compuesto va a dar algo que puede hidrolizarse y otra cosa que no puede hidrolizarse, como en este caso el ion de sodio. Sí, en realidad los anfolitos como tales en general no están en disolución y siempre los tengo como sales. Por eso vamos a este ejemplo. Un ejemplo sería, qué sé yo, el carbonato de sodio, ¿sí? Entonces, el carbonato como tal no está en disolución, ¿sí? Siempre lo tenemos, perdón, el bicarbonato de sodio sería. No está como bicarbonato, siempre estará acompañado, ¿sí? Porque tiene carga, entonces siempre estará acompañado con la contracarga en disolución. Entonces, por eso, en general, partimos de esta sal, partimos de la sal porque el anfolito generalmente no está solo, sino como forma de sal, ¿tá? Pero que se disocia de forma completa, o sea que lo que tengo en definitiva es el anfolito en la disolución. Y por eso partimos de acá, digamos. Más allá de que no esté en disolución, no quiere decir que sea sólida. Porque si es sólida no se puede disociar. Siempre estamos trabajando en disolución. Ok, pero esta no está con otro compuesto, digamos. ¿Qué sería con otro compuesto? O sea, no está, por ejemplo, no es una disolución de este anfolito en agua.
Sí, es una disolución del anfolito, del anfolito en agua sería. ¿Y por qué decimos que no está en disolución? Sí está en disolución. Nosotros Ah, siempre trabajamos en disolución. Siempre trabajamos en... Si tuviésemos el sólido, que vamos al laboratorio y encontramos el sólido, bueno, en ese caso no se dan todos estos equilibrios. Estos equilibrios se van a dar cuando lo ponga en disolución, ¿sí? En interacción con el solvente. Nosotros siempre trabajamos en disolución. ¿Sí? listo, porque cuando te pregunté qué era, me dijiste que no está, o sea, que no estaba en disolución y me quedé como pensando. No, bueno, perdón, no quise decir que no está en disolución. Lo que quise decir es que no está como tal, porque generalmente está como sal, eso quise decir, pero siempre en disolución. Lo que no quise decir es que está solo en disolución, a eso me refería. ¿Sí? Ah, ok. Que no es que yo voy al laboratorio y puedo disolver bicarbonato, el bicarbonato, que voy a tener un frasco en el laboratorio en el cual puedo disolver bicarbonato. Bueno, como bicarbonato como tal en el laboratorio no lo voy a encontrar. Voy a ir y lo voy a encontrar en el droguero como bicarbonato de sodio. Entonces, lo disuelvo en disolución como sal, eso quiero decir. Por eso partimos acá de una sal, ¿sí? Que no es lo mismo que lo que yo les decía de, vamos a suponer, el ácido carbónico. El ácido carbónico lo encuentro como ácido carbónico, ¿sí? Ahora, el bicarbonato, que es el anfolito, no lo encuentro como bicarbonato. Lo puedo encontrar en el laboratorio como bicarbonato de sodio. Y lo pongo en disolución, por supuesto. Por eso partimos de la sal acá, ¿está? Lo mismo que les dije del carbonato. El carbonato, no tengo un frasco en el laboratorio que dice carbonato, ¿sí? En el laboratorio tendré algo que dice carbonato de sodio. ¿Se entiende? Es lo que dábamos el ejemplo de porque partíamos en esta base diprótica, porque partíamos de la sal. Bueno, porque como carbonato como tal no va a estar, siempre va a estar formando parte de una sal. Entonces, por supuesto que siempre lo trabajo en disolución, pero por eso les quiero ejemplificar que no partimos, como en el caso de bueno, acá no me voy a ir mucho para atrás, pero en el caso del ácido diprótico, que partimos del ácido diprótico, que existe como tal, bueno, acá partimos a partir de sales. Bueno, ¿por qué de sales? Bueno, porque ni la base diprótica ni el anfolito van a estar como tales en el laboratorio. Los voy a tener siempre formando parte de sales, que por supuesto los voy a poner en disolución, ¿sí? ¿Ahí me expliqué mejor? Sí, se reentendió ahora. Bien, buenísimo. Gracias. Bueno, y por último, vamos a ver qué es un diagrama de distribución de especies y qué información este diagrama de distribución de especies me puede dar, ¿sí? En principio, bueno, ¿qué es el diagrama de distribución de especies? Bueno, en un diagrama de distribución de especies lo que vamos a ver es cómo varía la concentración de las distintas especies que van a estar presentes en el equilibrio con respecto al pH de la disolución, ¿sí? Es un gráfico que nos va a permitir ver cómo va a variar la concentración de las especies en el equilibrio cuando varía el pH de la disolución. Para hacer un diagrama de distribución de especies, lo que nosotros vamos a hacer es expresar esa concentración de la especie en el equilibrio como fracción molar, ¿sí? Entonces, acá les puse para que recuerden, la fracción molar de una determinada especie va a ser igual a la concentración en el equilibrio de esa especie sobre la concentración analítica de esa especie, ¿sí? Entonces, ese es un diagrama de distribución de especies. Nos permite ver, bueno, qué especie predomina a un determinado pH, cuál es la concentración de esa especie a un determinado pH, ¿sí? En función del equilibrio que se va a dar. Vamos a hacer un ejemplo con un ácido débil monoprótico, ¿sí? Otra vez volvemos a nuestro ácido monoprótico que participa de este equilibrio. Supongamos que este equilibrio tiene un pK de 4, ¿sí? En vez de darlo en función del valor de la constante, ya se los doy directamente en función del pK, que es lo que nos va a servir para trabajar acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo sería el diagrama de distribución de especies de este equilibrio de ácido débil monoprótico? Bueno, vamos a graficar la fracción molar, ¿sí?, de las especies en función del pH. Y entonces vamos a escribir las fracciones molares. La fracción molar para el ácido débil va a ser igual a la concentración en el equilibrio del ácido débil sobre la concentración analítica. Y la fracción molar para la especie desprotonada va a ser igual a la concentración en el equilibrio de esa especie sobre la concentración analítica del ácido, ¿sí? Bien.
fácilmente podemos ver que si sumamos ambas fracciones molares, el resultado me va a dar 1, ¿sí? Fíjense que, a ver si lo puedo escribir, esquematizar más o menos. Fíjense que si yo escribiese el balance de masas para este equilibrio, ¿qué diría? Que la concentración analítica va a ser igual a ¿qué? A la concentración en el equilibrio del ácido más la concentración en el equilibrio de la especie desprotonada, ¿verdad? Ese sería mi balance de masas. Quiere decir que la concentración analítica va a ser igual a la suma de las concentraciones en el equilibrio de ambas especies en las cuales este ácido se encuentra en disolución. Entonces, fíjense que si suman estas dos expresiones, van a llegar a que es 1. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos concentraciones es la concentración analítica, se simplifica y da 1. ¿Sí? Entonces, además de verlo gráficamente en este caso, lo podemos ver bien gráficamente, además podemos hacer la comprobación a partir de ahí. ¿Sí? Entonces, la suma de las fracciones molares, en este caso, va a dar igual a 1. ¿Cómo se construye este diagrama de distribución de especies? Bueno, lo que se tiene en cuenta es justamente estas expresiones de la fracción molar, ¿sí? Y nosotros ya hemos calculado las concentraciones de las especies de un ácido en el equilibrio, que son estas dos que tenemos acá, ¿sí? Estas dos que les puse acá. ¿Se acuerdan? Eso ya lo hicimos para cuando hicimos ácido monoprótico. Entonces, sabemos cuál es la concentración en el equilibrio para el ácido monoprótico y sabemos cuál es la concentración en el equilibrio para su especie desprotonada. Si nosotros estas expresiones las reemplazamos en la expresión de la fracción molar para cada uno, entonces a partir de ahí, cuando se va variando el pH, se puede ir construyendo estos gráficos. Fíjense que para el ácido diprótico, esta sería la curva, ¿sí? Y para la especie desprotonada del ácido, esta sería la curva. ¿Está? Hay algunos puntos que son importantes en este gráfico. ¿Cuál es uno de esos puntos? Bueno, perdón, ahí quedarían las expresiones. Me había olvidado que las tenía resueltas. ¿Sí? Fíjense, esto es lo que les dije recién. Esas concentraciones en el equilibrio las reemplazamos en estas dos expresiones y fíjense que nos quedan estas dos, que en función de esas se construye el gráfico, ¿no? Fíjense, solo reemplazando una depende... ambas dependen en realidad de la concentración de iones hidrógenos y de la constante de equilibrio correspondiente. Entonces, vuelvo. ¿Cuáles son los puntos de interés en este gráfico de este diagrama de distribución de especies? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Dijimos que la suma de las fracciones molares va a ser igual a 1. Y fíjense que si nosotros reemplazáramos, ¿sí? Cuando la constante de acidez, ¿sí? El valor de la constante de acidez y demás, fíjense que este punto en el cual ambas valores de fracción molar se cruzan, es decir, ¿qué quiere decir eso? En este punto en el que se cruzan, que la fracción molar del ácido va a ser igual a la fracción molar de la especie desprotonada. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la concentración en el equilibrio del ácido va a ser igual a la concentración en el equilibrio de la especie desprotonada, ¿sí? Fíjense que ese punto, en donde las fracciones molares dan un valor de 0,5, ese punto justamente en donde el pH va a ser igual al pK. Fíjense que el pK era de 4, ¿sí? Es ese punto. Es decir, el punto en el cual el pH de la disolución va a ser igual al pK del ácido es el punto en el cual las concentraciones en el equilibrio del ácido y de la especie desprotonada son iguales. Y por supuesto sus fracciones molares son iguales, ¿sí? Ese es el primer punto clave en este gráfico de diagrama de distribución de especies. ¿Por qué? Porque a partir de este punto nosotros podemos hablar de la predominancia de una u otra especie a un determinado pH. Fíjense que, lo vemos gráficamente, por debajo de 4 predomina, fíjense, por debajo de 4 predomina la especie molecular del ácido. Y por encima de pH 4 predomina la especie disociada del ácido, ¿sí?
Entonces, a partir de este diagrama de distribución de especies, ¿sí? Nosotros podemos decir que, bueno, hay un punto en el cual las concentraciones de las especies en el equilibrio van a ser iguales. ¿En qué punto van a ser iguales? Cuando el pH se iguala al pK. Por debajo de ese pH, ¿sí? Por debajo de ese valor de pH, va a predominar la especie molecular del ácido. Y por encima de ese pH va a predominar la especie disociada del ácido. ¿Sí? Fíjense qué información importante tenemos acá. ¿Se entiende? Profe, yo no llego a verlo. Lo de mayor al pH, no llego a verlo. ¿Qué sería del otro lado? O sea, siguiendo la línea de abajo. Vamos a intentar hacer algo, vamos a ver si sale. Hola. Bueno, téngame paciencia, no es fácil. Ahí está. Esa es la curva para la fracción molar de HA. Perdón, de A, ¿sí? De la especie desprotonada. Esa es la curva para la especie desprotonada. Y vamos a meterle otro color, acá. Esta es la curva para A, HA, para la especie molecular del ácido, ¿sí? Es un poquito desprolijo, pero bueno, ustedes sabrán entender. Bien, entonces, fíjense cómo va variando. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a olvidarnos de la curva violeta. ¿Qué podemos decir? Si yo tengo que dar información acerca de esta especie, ¿sí? O la concentración de esta especie en la disolución. Recuerden que la fracción molar es igual a la concentración en el equilibrio de esa especie sobre la concentración analítica, ¿sí? Entonces, puedo hablar de cuál es la concentración en el equilibrio de esa especie. Y fíjense que a pH 0, a pH 1, a pH 2, a pH 3 tenemos una concentración casi cero, ¿sí? De A en disolución. A medida que pasa entre pH 3 y pH 4 va aumentando, porque va aumentando la fracción molar, entonces va aumentando la concentración de A en la disolución, hasta que llega a este punto, ¿sí? En el cual las concentraciones del ácido y de esa especie van a ser iguales, se cruzan, ¿sí? Fíjense, tienen el mismo valor de fracción molar. ¿Tá? A partir de ahí, si yo sigo aumentando el pH, lo que voy viendo es que a medida que voy aumentando el pH, va aumentando cada vez más la concentración de A en disolución hasta que llega a un valor de 1, que sí que prácticamente predomina. Fíjense que en el punto a pH 7, vamos a decir, en donde la fracción molar de A prácticamente alcanza 1, la fracción molar de HA alcanza el 0. ¿Sí? Entonces ya a partir de este pH predomina en esta disolución la especie A. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Gracias. Lo mismo pasa con HA. Fíjense, partimos de pH 0. A partir de acá, la fracción molar es prácticamente 1 hasta que llegamos a pH 3, en donde empieza a disminuir la fracción molar. Por lo tanto, lo que disminuye es la concentración de HA en disolución. A pH 4, punto que es igual al pK, alcanza las concentraciones de ambas se igualan y alcanzan el mismo valor de fracción molar. Y a partir de ahí, esta concentración de HA cada vez disminuye más, porque vemos que disminuye la fracción molar, hasta que llega a un valor en que es prácticamente 0. ¿Sí? ¿Eso se ve? Sí, profe, ahora sí. Me estaba costando interpretar el gráfico. Bien. Esto, a modo evaluativo, sería importante lograr una buena interpretación del gráfico. Seguro, porque yo mirando el gráfico, ya no necesito que me den muchos valores. Yo necesito, mirando el gráfico, ya puedo decir, bueno, cuáles son los valores en dónde el pH va a ser igual al pK, ¿sí? De esos equilibrios, y puedo decir qué especie predomina a cada pH, sin hacer ningún tipo de cálculo. Entonces, fíjense lo que yo les decía. En el punto en el cual el pH va a ser igual al pK, la concentración de ambas especies son iguales. La fracción molar es la misma, ¿sí? Por debajo de ese pH, ¿sí? Vemos que predomina la especie que estamos marcando con violeta acá, ¿verdad? Entonces, predomina HA. Y por encima de ese pH, predomina A, lo que está marcado con amarillo, ¿sí? Entonces, ahora por ahí se ve un poquito mejor en el gráfico. Entonces,
solo mirando el gráfico puedo decir qué especie predomina a cada pH. Si yo les digo, mirando este gráfico ahora, bueno, tengo una disolución de este ácido monoprótico, tengo esta disolución de este ácido monoprótico a pH 7. ¿Qué especie predomina a pH 7? Y entonces me decían, no, a pH 7, este ácido monoprótico, me vengo al gráfico y me fijo, va a estar prácticamente todo como A, como su especie disociada. Y prácticamente no voy a tener nada de ese ácido molecular, ¿sí? A ese pH, ¿sí? En cambio, si les digo, bueno, ¿qué pasa a pH 5? Bueno, no, a pH 5 voy a tener un predominio, ¿sí? De A, pero bueno, algo de HA hay. Pero sigue siendo predominio de A, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden decir cuál es la especie que va a predominar a ese pH en la disolución, ¿sí? Solo mirando el gráfico. Si yo les digo, ¿qué pasa a pH 2? Ustedes van a decir, no, a pH 2 predomina el ácido en la forma molecular, ¿sí? Yo solo mirando el gráfico lo puedo decir. Yo Sí. entiendo muy bien lo del gráfico, pero a nivel de ecuaciones, de análisis con las ecuaciones que venimos teniendo, ¿cómo sería la ecuación de pH igual a pK en S05? ¿Por qué justamente da en S05? ¿Por qué el pH es igual a pK Sí. en ese punto? ¿Cómo sería ese equilibrio, digamos, visto desde las fórmulas, no desde el gráfico? Desde el gráfico me queda claro. Es este equilibrio. Es este equilibrio que va a ir variando en función del pH de la disolución. ¿Sí? Cuando lleguemos a un pH que sea igual al pK, ¿sí? Si nosotros hacemos las cuentas, fíjense que yo les dije, este gráfico se construye a partir de estas dos Claro. expresiones, ¿sí? Ahí sí. Cuando yo llego a un valor, ¿sí? Que de pH, entonces lo que tenemos que reemplazar acá es el valor de la concentración de dióxido de hidrógeno y la constante, ¿sí? Cuando yo llego a este punto, ¿sí? El pH, esto me va a dar igual, y si yo calculo esta fracción molar y esta fracción molar, ambas me van a dar iguales, ¿sí? A ese entonces, valor de pH. Por bien. eso decimos que en ese punto las dos fracciones molares son iguales. ¿Y por qué son iguales? Bueno, porque el pH va a ser igual al pK. Si nosotros operamos con estas dos ecuaciones, nos va a dar ese valor, ¿sí? Perfecto, ahí sí. Pero Sí, ojo, siempre estamos quería ver. hablando del mismo equilibrio, ¿sí? Claro. Y lo que estamos hablando es que va a predominar una especie u otra especie en función del pH de la disolución. Claro. ¿Sí? Sí, yo eso lo entendía, lo que quería ver era desde el punto de vista de las ecuaciones, claro, cuando se igualan las dos. Exacto. Exactamente. Y algo que les voy a decir ahora y voy a repetir varias veces y se los voy a ir preguntando, que cuando hablamos de una disolución de un ácido, suelen decir, bueno, y yo les digo, y bueno, ¿en qué pH predomina la forma molecular del ácido? ¿Sí? Porque se los digo ahora porque lo vamos a trabajar en otras oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿en qué pH predomina la forma molecular del ácido? pH menores que 7, me dicen. Porque no. ¿Por qué? Porque asocian que los ácidos van a estar a pH menores que 7 y por lo tanto a pH menores que 7 va a predominar la forma molecular del ácido. Pero eso no es así. La fórmula molecular del ácido va a predominar a pH menores que el pK. Claro. Entonces, yo tengo que conocer el pK para poder decir a qué pH va a predominar esa especie. ¿Se entiende? Es una confusión. En este caso sería pH menores que 4. pH menores que 4, exactamente, predomina la forma molecular. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ya se los repito acá y lo vamos a ir trabajando, van a ver a lo largo del cuatrimestre, porque se los voy a preguntar varias veces. Es muy importante que sepan que el predominio de una especie no va a depender del pH 7, o a partir de pH 7, es como que toman la escala a partir de pH 7 menores o mayores. No, depende del pK. ¿Está? Depende del pK. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso va a predominar la especie desprotonada del ácido a pH mayores que 4, que nada tienen que ver con el 7. Sí, a 7 ya va a predominar mucho más. ¿Sí? Pero eso es importante que lo entiendan. Que no depende del pH 7, menos que 7, más que 7. Depende de su valor de pK.
¿sí? A pHs menores que el pK, predomina la forma molecular. A pHs mayores que el pK, predomina la forma disociada del ácido, ¿sí? Miren, vamos a ver un ejemplo que ya estuvimos charlando ayer con reguladoras, que tiene que ver con un ácido débil diprótico, el carbonato, ¿sí? Y esos equilibrios que se dan en el agua de mar y en las aguas superficiales también. Entonces, fíjense, acá tenemos para un ácido diprótico y el ejemplo concreto para el carbonato, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso es un ácido diprótico, vimos recién los equilibrios, ¿sí? Ya sabemos que tenemos dos equilibrios involucrados, uno para cuando el ácido cede su primer protón y un segundo equilibrio cuando el ácido cede el segundo protón, ¿sí? Y entonces acá vemos el predominio de las especies. Entonces, fíjense que tenemos, a ver si tengo marcado, sí. Fíjense que tenemos en un primer punto, en donde las fracciones molares de el ácido diprótico y la primera especie desprotonada, ¿sí? La especie parcialmente desprotonada, se cruzan acá. Este primer punto, el pH es igual al pK, y se da en este caso más o menos en 4. Y en este segundo punto, en donde la fracción molar de la especie parcialmente desprotonada va a ser igual a la fracción molar de la especie totalmente desprotonada, es acá, ¿sí? Que se da aproximadamente a pH 8. Quiere decir que a pH menores que 4 predomina la forma molecular del ácido, ¿sí? Lo vemos acá. A pHs entre 4 y 8 va a predominar la forma parcialmente desprotonada. Y a pH mayores que 8 va a predominar la forma totalmente desprotonada. Fíjense cómo solo mirando el gráfico yo puedo hablar, ¿sí?, de qué especie predomina en cada valor de pH, ¿sí? No sé si acá se alcanzan a ver, si quieren trato de marcarlos lo mejor posible, a ver. Esta que está acá es la curva para el ácido, ¿sí? La forma molecular del ácido. La que ahora les marco en amarillo es la curva para la especie parcialmente desprotonada. Y les marco en celeste la curva para la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Ahí por ahí se ve un poquito mejor. Y entonces, fíjense que, ¿sí?, yo puedo, en este caso, puedo hablar de qué predomina a cada pH. Si yo, por supuesto, si trabajo a pH 6, está predominando la forma, fíjense, más o menos entre pH 4 y 8, vemos que predomina la forma parcialmente desprotonada. A pH 8 predomina la forma desprotonada, totalmente desprotonada, y a pH menores que 4 va a predominar la forma molecular del ácido, ¿sí? Y vemos este ejemplo para el sistema de ácido carbónico, bicarbonato, carbonato. Recuerden que en realidad en disolución no lo tengo como dióxido de carbono, sino que ya lo tengo como ácido carbónico, ¿sí? Y entonces vemos, fíjense, acá las curvas están ya en colorcito, bien marcadas, y vemos que a un pH que anda en 6,4 por ahí, ¿sí? Tengo el primer punto donde las fracciones molares son iguales, ¿sí? Y entonces la concentración del ácido carbónico va a ser igual a la concentración del bicarbonato, en este punto 1, pero vemos que por debajo de ese valor de pH predomina el ácido carbónico y por encima de ese valor de pH va a predominar el bicarbonato. Y vamos a un segundo punto, en este punto la concentración del bicarbonato va a ser igual a la concentración del carbonato en disolución, ¿sí?, que se da más o menos a un pH de 10,5, 10,4 será, por ahí, ¿sí? Y vemos que por debajo de ese pH predomina el bicarbonato y por encima de ese pH predominan los carbonatos. Entonces, si yo conozco el pH del agua, yo ayer les dije, el agua de mar tiene un pH de 8,2, ¿sí? ¿Qué especie predomina entonces en el agua de mar? La del carbonato. La del bicarbonato, ¿sí? Esta.
En 8,2, estoy por acá, vemos claramente que la especie que predomina es el bicarbonato. ¿Está formando parte de un sistema de solución reguladora? Sí, ¿sí? Pero fíjense que es la especie que va a predominar. ¿Está? Entonces, sabiendo qué pH tengo en disolución, puedo decir qué especie predomina a ese valor de pH. ¿Sí? O estimar qué especie va a predominar. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien, bueno. Bueno, entonces con esto terminamos equilibrios